Hola y bienvenidos a la Granja Humana MX. En este video programa analizaremos las 13 familias que dominan el mundo, las fuerzas sombrías detrás del nuevo orden mundial. Las fuerzas sombrías detrás del nuevo orden mundial, NUO, están siguiendo una agenda de ritmo lento de un control total sobre la humanidad y los recursos de nuestro planeta. David Icke acuñó el totalitario de puntilla, porque ellos están haciendo muy pequeños pasos hacia nuestra esclavitud completa y definitiva. Como resultado, las masas siguen siendo relativamente inconscientes del hecho de que sus libertades se están tomando poco a poco, mientras que el poder del pulpo del nuevo crece de manera constante. En algún lugar cerca de la parte superior de la pirámide, una organización extremadamente elitista conocido como el Consejo de las 13 Familias organiza todos los grandes eventos mundiales. Como su nombre lo indica, el Consejo está integrado por los 13 principales familias más influyentes de la Tierra. Un número cada vez más de gente está tomando conciencia de que el 99% de la población de la Tierra es controlado por una élite del 1%, pero el Consejo de las 13 Familias que consta de menos del 1% de la élite y nadie en la Tierra puede solicitar por una membresía. En su opinión, tienen derecho a gobernar sobre el resto de nosotros, ya que son los descendientes directos de los antiguos dioses y se consideran de linaje real. Estas familias son Rothschild, Bauer, Bruce Cavendish, Kennedy, de Medici, Hanover, Habsburgo, Krupp, Plantagenet, Rockefeller, Romanov, Sinclair, St. Clair, Warburg, del Banco, Windsor, Saxe-Coburg-Gotha. Personalmente, sospecho que esto puede no ser la lista completa y algunos linajes muy poderosos son todavía desconocidas para nosotros. La dinastía Rothschild es, sin duda, el más poderoso linaje que es visible en la Tierra y su riqueza estimada es de alrededor de $500 millones. Ellos ejercen su poder a través del imperio bancario mundial, que está casi en su totalidad propiedad de ellos. Las instituciones más importantes que trabajan duro para establecer el nuevo orden mundial y esclavizar completamente nuestra especie, son, la Ciudad de Londres, finanzas, controlado por los Rothschild, no es parte del Reino Unido, la Reserva Federal de Estados Unidos, finanzas, banco privado, propiedad de los Rothschild, no forma parte de los Estados Unidos, la Ciudad del Vaticano, adoctrinamiento, el engaño y tácticas de miedo, no parte de Italia, Washington DC, militar, programación mental, lavado de cerebro y la despoblación, no forma parte de los Estados Unidos de América, exponiendo la oculta religión del Vaticano. Las religiones hechas por el hombre son, básicamente, una mezcla de diferentes prácticas paganas y idólatras. Casi todas estas prácticas religiosas, sus símbolos y tradiciones, tratan principalmente la adoración del sol y los rituales de fertilidad. Cada uno es una adaptación de una religión a otra. El sistema pagano babilónico de adoración en esencia se ha mantenido hasta nuestros días. Los antiguos caldeos adoraban un panteón de dioses masculinos y femeninos. La más prominente forma de adoración en Babilonia fue dedicado a Dagón, el dios pez. ¿Te has preguntado por qué la mitra del Papa se parece a la cabeza de un pez? ¿Cuáles son los orígenes de este gorro ceremonial y qué es lo que realmente representa? ¿Cuál es el origen del gorro del Papa? Dagón, el dios pez de los filisteos y los babilonios, vestía un gorro con forma de pez que todavía se ve hoy en día con el Papa y los obispos de la Iglesia Católica Romana. Según el libro de Joseph Ruben, titulado Why the Young People Leaving the Church, ¿por qué los jóvenes abandonan la Iglesia? La mitra se deriva directamente de las mitras del antiguo dios pez pagano Dagón y la diosa Cibeles. La mitra papal representa la cabeza de Dagón con la boca abierta, que es la razón de la forma puntiaguda y la división en la parte superior. La historia que la Iglesia quiere que creas dice, la forma de la mitra representa las lenguas de fuego que descansaban sobre las cabezas de los discípulos reunidos en el cenáculo el día del Pentecostés, cuando Dios envió el Espíritu Santo a la Iglesia. Probablemente no sea eso, sino que se trate de una cabeza de pez. Una larga historia de culto a los Anunnaki, en su veneración y culto a Dagón. El sumo sacerdote del paganismo en realidad se ponía una prenda que se había creado a partir de un gran pez. La cabeza del pez formaba una mitra sobre la cabeza del hombre, mientras que su escamosa cola como abanico caía como un manto por detrás, dejando las extremidades humanas y los pies expuestos. Nineveh en Babylon por Austen Henry Layard. La más importante forma de adoración en Babilonia fue dedicado a Dagón, más tarde conocido como Ictis o el pescado. En tiempos de Caldea, el jefe de la iglesia era el representante de Dagón. Él era considerado como infalible, y fue tratado como su santidad. Las naciones sometidas por Babilonia tuvieron que besar el anillo y la pantufla del dios rey de Babilonia. Las mismas potestades y los mismos títulos son demandados hasta el día de hoy para el Dalai Lama del budismo, y el Papa. Por otra parte, las vestiduras del paganismo,
la mitra de pescado y las túnicas de los sacerdotes de Dagón son usados por los obispos católicos, cardenales y papas. Winnie of Babylon en la mitología babilónica, Ea era un dios del agua y era un híbrido, mitad hombre mitad pez. En la mitología griega, Ea era conocido como Anes. Para cualquier nombre, este dios pez se remonta a la manipulación genética del hombre por el Anunnaki, como lo demuestra el trabajo de Zecharia Sitchin. Se cree que, durante el día, esta deidad emergía desde el agua y era el responsable de la enseñanza del arte, la ciencia y la escritura a la raza humana. Beroso, un sacerdote babilónico del siglo III, escribió una vez: al principio llevaban una existencia un tanto miserable y vivían sin gobierno a la manera de las bestias, refiriéndose a la raza humana. Pero, en el primer año después de la inundación apareció un animal dotado de razón humana, llamado Annes, que se levantó de en medio del mar Eritian, en el punto donde estaban las fronteras de Babilonia. Él tenía todo el cuerpo como de un pez, pero por encima de su cabeza de pescado tenía otra cabeza, que era la de un hombre, y los pies humanos emergieron desde debajo de la cola de pescado. Tenía una voz humana, y una imagen de él se conserva hasta hoy. Pasó el día en medio de los hombres sin consumir alimentos. Él les enseñaba el uso de las letras, las ciencias y las artes de todo tipo. Él les enseñó a construir ciudades, erigir templos, elaborar leyes, y les explicó los principios del conocimiento geométrico. Hizo distinguir las semillas de la tierra, y les mostró cómo recoger los frutos. En definitiva, les instruyó en todo lo que podría tender a suavizar las costumbres humanas y humanizar sus leyes. A partir de ese momento nada material se ha añadido a modo de la mejora de sus instrucciones. Y cuando el sol se ponía, este ser Annes se retiraba de nuevo dentro del mar, pues él era anfibio. En el libro de Revelación, H.A. Ironside declara: los principales sacerdotes llevaban mitras en forma de cabeza de pescado, en honor a Dagón, el dios pez, el señor de la vida, otra forma del misterioso Tammuz, como era revelado entre los antiguos enemigos de Israel, los filisteos. Cuando el sumo sacerdote estuvo establecido en Roma, tomó el título de Pontifex Maximus, que fue impreso sobre su mitra. Cuando Julio César, que como todo joven romano de buena familia, era un iniciado, se había convertido en el jefe de Estado, fue elegido Pontifex Maximus, y este título tuvo lugar en lo sucesivo por todos los emperadores romanos hasta Constantino el Grande, que fue, uno y al mismo tiempo, la cabeza de la Iglesia y sumo sacerdote de los paganos. El título fue conferido después a los obispos de Roma y está hoy en día a cargo del Papa, quien es así declarado ser, no el sucesor del pescador apóstol Pedro, sino el sucesor directo del sumo sacerdote de los misterios babilónicos y el siervo del dios pez Dagón, para el que lleva, como su predecesor idólatra, el anillo del pescador. ¿Te has preguntado por qué la gente le besa el anillo al Papa? ¿Por qué tantas personas prominentes, élite, besan el anillo del Papa? El anillo del pescador, también conocido como el anillo piscatori, es una parte oficial de las insignias usadas por el Papa, que es la cabeza de la Iglesia Católica y sucesor de San Pedro, que era pescador de profesión. Se utiliza para destacar un bajo relieve de Pedro pescando sobre un barco, un simbolismo derivado de la tradición de que los apóstoles eran pescadores de hombres. Marcos 1:17. ¿Quién es Dagón? En la Biblia, Dagón se remonta hacia alrededor del tercer milenio a.C., mucho antes del nacimiento de Jesucristo, y fue mencionado por primera vez en Jueces 16:23, donde los filisteos ofrecieron un gran sacrificio a Dagón, su ídolo, después de que supuestamente entregó a Sansón para ellos. Y los príncipes de los filisteos se juntaron para ofrecer un gran sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó a Sansón, nuestro enemigo, en nuestras manos. Jueces 16:23. Este es solo uno de los muchos sacrificios rituales que vemos en la Biblia y no es diferente de cualquier sacrificio de hoy en día, como el 9-11 o cualquier guerra dada. Muchos consideran que los cananeos fueron parte de los filisteos que adoraban a Baal, Astarte y Dagón. Estas fueron algunas de las tempranas culturas de culto al sol que han dado lugar a muchas de las metáforas que vemos en la religión moderna. En Mali, hay una tribu llamada los Dogones, cuya leyendas desde su legado fueron utilizados por los egipcios y dinastías posteriores. El Dogon sabía de constelaciones y alineaciones que la ciencia no había descubierto hasta muchos años más tarde, como Sirius B. Según la leyenda Dogon, los gnomos llegaron desde el sistema estelar de Sirio en un recipiente junto con el fuego y el trueno, o como diríamos hoy en día, en una VNI. Los gnomos eran mitad hombres y mitad peces y podían vivir tanto en tierra como en el agua. También se los conoce como maestros del agua, los monitores, y los maestros. Quizás las ranas, delfines y ballenas fueron recreados y colocados aquí por el nomos. El misterio de las sirenas puede originarse a partir de esta premisa. A lo largo de la mitología, vemos a humanos similares a peces,
sirenas y tritones, por ejemplo, Poseidón o Neptuno. Concluyendo, ¿podría el Vaticano haber estado adorando en forma encubierta a un dios extraterrestre de tiempos antiguos? ¿Por qué están tan interesados en la astronomía y la búsqueda de vida extraterrestre? ¿Acaso están esperando la pronta llegada de su dios extraterrestre Dagón? Las escrituras bíblicas y los textos sumerios son una base sólida para la comprensión de que los extraterrestres, Anunnaki, son entidades no muy benévolas y que destructivamente han intervenido en la historia humana. Esperemos por el bien de la humanidad que ese pez no pise tierra. Todo el funcionamiento de las instituciones mencionadas como estados individuales operan bajo sus propias leyes, por lo tanto, no hay tribunal de justicia en la tierra que alguna vez podría procesarlos. La multitud de sociedades secretas en existencia hoy operan como sucursales de una megacorporación, que es propiedad del Consejo de las 13 Familias. A pesar de que han sido generosamente recompensados por su trabajo, los miembros de estas sociedades secretas no son miembros del linaje de la élite. Ellos no saben quiénes son sus amos y no tienen idea de lo que es la verdadera agenda. El lavado de cerebro, otra herramienta para la esclavitud en masa que ellos están utilizando en contra de nosotros, es el llamado sistema educativo. Las escuelas ya no son lo que solía ser y los niños están aprendiendo a memorizar sin pensar y obedecer sin cuestionar. De hecho, este sistema educativo establecido es muy caro de mantener operativa y obsoleto en la era de Internet. ¿Por qué obsoleto? Puedes preguntar. Debido a que el Internet nos da libre acceso a cantidades casi infinitas de información. Así que, ¿por qué seguimos pagando enormes cantidades de dinero para la educación gubernamental? Debido a que el mundo de la élite requiere que nuestros hijos aprendan de la conformidad y del pensamiento de dentro de la caja. ¿Qué podemos hacer al respecto? La fe de la humanidad pende de un hilo en este momento, mientras el control del pulpo del nuevo orden mundial prolifera. Por un lado, estamos muy cerca de nuestra esclavitud completa, mientras que por otro lado, podríamos desmenuzar fácilmente el suelo de su pirámide de poder, simplemente uniéndonos en contra de su decepción en una revolución pacífica de mentes, corazones, almas. Me he preguntado durante años cuál es su mayor arma de esclavitud. ¿Es la mala educación combina con el adoctrinamiento constante? ¿Es el miedo generado por la religión? ¿Es el miedo a ser castigado, encarcelados o asesinados por el sistema, o se trata de la esclavitud invisible del sistema monetario? En mi opinión, todo lo anterior combinado tuvo un gran impacto en nuestra sociedad y la manera en que pensamos, pero su mayor arma es, de lejos, el sistema financiero. Esclavos del dinero. El sistema financiero ha esclavizado sigilosamente a nuestra especie y ahora están siendo utilizados como esclavos del dinero. Trabajamos de 9 a 5 todos los días, en ambientes aburridos y deprimentes, no estimulado por algo creativo o constructivo. En la mayoría de los casos, la única motivación para ir a trabajar es el próximo cheque de pago, y no importa lo duro que trabajamos, parece que nunca tenemos suficiente dinero. ¿Te has preguntado por qué las megacorporaciones, cosechando millones de años en beneficios, pagan decenas de millones a sus directores generales y lo más cerca posible del salario mínimo para el resto de los empleados? Este ha sido diseñado cuidadosamente, porque una persona que está constantemente en el borde, nunca tendrá tiempo para la autoeducación, la introspección y, finalmente, el despertar espiritual. ¿No es este nuestro principal propósito en la Tierra? Para llegar a ser seres espirituales, y por espiritual, obviamente, no me refiero a lo religioso, y completar el ciclo de encarnación. Ellos no necesitan gente educada, que son capaces del pensamiento crítico y tener metas espirituales. No, este tipo de personas son peligrosas para el establecimiento. Ellos quieren robots obedientes solo lo suficientemente inteligente como para operar las máquinas y mantener el sistema en funcionamiento, pero lo suficientemente estúpido como para nunca hacer preguntas. El dinero es el ojo del mal. Todos los problemas más grandes del mundo tienen sus raíces profundamente arraigadas en la plaga financiera. Las guerras son rentables. Las enfermedades son rentables. El saqueo de la tierra es rentable. La esclavitud humana y condiciones de trabajo inhumanas son rentables. Nuestros líderes han sido corrompidos por el dinero y la misión colectiva de la humanidad en la tierra ha sido secuestrada por el dinero. Entonces, ¿por qué necesitamos el sistema financiero, en el primer lugar? En realidad, nosotros no lo necesitamos. Al menos, no más. El planeta no nos cobra un centavo por el uso de sus recursos naturales y tenemos la tecnología para extraerlos sin trabajar físicamente un día. La solución, más al punto. Hay mentes brillantes por ahí discutiendo el concepto de una economía basada en los recursos durante décadas. Un ejemplo es el señor Jaque Fresco, un diseñador industrial y brillante ingeniero social, que pasó la mayor parte de su vida diseñando el futuro. Otras personas ya están discutiendo el plan de transición hacia la economía del futuro,
donde el dinero ya no son necesarios y todos los individuos se les ofrecerá las mejores condiciones para llegar a sus potenciales más altos, todo para el beneficio de nuestra especie, como un todo. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿estamos preparados para abrazar el futuro y escapar del control de la élite en un mundo sin dinero, o vamos a permitir que el nuevo orden mundial suceda? Saquen sus conclusiones. No olvides comentar tus inquietudes y opiniones. No olvides compartirnos en tus redes sociales. Si te ha gustado el video, espero que nos puedas dar pulgar arriba y suscribirte. Nos vemos en el próximo video programa. Hasta pronto.